Las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, que concluyeron en Riad, se han convertido en un acontecimiento que ya ha sido calificado como un punto de inflexión en las relaciones entre ambos países. Duraron 12 horas, una duración colosal para los tiempos que corren, si se tiene en cuenta que hasta ahora los contactos entre Washington y Moscú se habían reducido a breves intercambios protocolarios de declaraciones. Y ahora, casi medio día de duro diálogo, tras el cual la declaración final no fue publicada por la Casa Blanca, sino por el Kremlin. Esta es la primera señal de alarma para aquellos que están acostumbrados a pensar que Estados Unidos todavía dicta su voluntad al mundo. De hecho, resultó ser diferente. Rusia dictó las condiciones. El documento publicado fue redactado en un tono diplomático y comedido, pero un estudio cuidadoso de cada párrafo no deja dudas. Rusia dominó estas negociaciones. Estados Unidos no vino con una posición de fuerza, sino con una propuesta. Y se vieron obligados a aceptar las contrapartidas de Moscú, que están escritas en blanco y negro. La principal intriga es, ¿qué llevó a Trump a un giro tan significativo? ¿Y por qué Estados Unidos ya no le habló a Rusia en el lenguaje de los ultimátums, sino en pie de igualdad, o incluso con concesiones? La respuesta radica en la realidad geopolítica y económica en la que se encontró el nuevo presidente de los Estados Unidos. Donald Trump, al regresar a la Casa Blanca, se enfrentó a un Estados Unidos envuelto en decenas de conflictos internacionales, con una economía desangrada, al borde de la recesión, con una reputación dañada y la desconfianza de sus aliados. Es muy consciente de que continuar la confrontación con Rusia solo conducirá a un mayor aislamiento y al crecimiento de la influencia global de China. De ahí el brusco giro hacia el pragmatismo, y Arabia Saudita fue elegida como sede de las negociaciones no por casualidad. Riad hoy juega el papel de mediador regional, que conviene a ambas partes y demuestra su creciente independencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué se registró específicamente en la declaración del Kremlin? En primer lugar, la iniciativa del Mar Negro. Este es un acuerdo sobre la seguridad de la navegación en el Mar Negro, donde las partes acordaron excluir el uso de la fuerza y garantizar que los buques civiles no se utilicen con fines militares. La formulación es importante, especialmente en el contexto de los recientes incidentes que involucran drones y el uso de corredores para el transporte de armas. Rusia logró lo que había estado exigiendo durante muchos meses: transparencia y el derecho a inspeccionar los barcos, lo que significa que nadie más podrá transferir secretamente cargamento militar a través del mar, encubriéndolo con convoyes humanitarios. En segundo lugar, Estados Unidos se comprometió a restablecer el acceso de las exportaciones agrícolas y de fertilizantes rusos al mercado mundial. Esto no es solo una formalidad, estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. Rusia es el mayor exportador de fertilizantes minerales y cereales, especialmente para países de África, Oriente Medio y Asia. Sin embargo, las sanciones occidentales desde 2022 han restringido seriamente las exportaciones, no directamente, sino bloqueando los pagos, los servicios portuarios y el seguro. Ahora, Washington ha prometido ayudar a eliminar estas barreras. Se debe prestar especial atención a las condiciones bajo las cuales todo esto debería entrar en vigor. Vamos a estudiar todo. Lo estamos considerando ahora. Rusia tiene 5 o 6 condiciones. Las estamos estudiando, dijo Trump sobre las condiciones de Rusia para un alto el fuego en el Mar Negro. El Kremlin enfatiza: no habrá concesiones sin pasos concretos por parte de Estados Unidos. La lista de requisitos es muy clara y detallada. La abolición de las restricciones contra Russell Coast Bank, la conexión a SWIFT, el restablecimiento del acceso a la financiación comercial, la eliminación de las sanciones contra las empresas agrícolas, el permiso para que los barcos rusos entren en los puertos, el suministro de equipos para la agricultura. De hecho, Rusia está dictando las condiciones bajo las cuales se puede hablar de la reanudación de la iniciativa del Mar Negro. En otras palabras, no es un compromiso diplomático, sino un duro acuerdo comercial en el que la iniciativa pertenece a Moscú. Este es un punto extremadamente importante. Rusia, por primera vez, no solo está logrando una flexibilización del régimen de sanciones, sino que lo está haciendo en formato de un documento bilateral con Estados Unidos. Anteriormente,
Tales preguntas se planteaban a nivel de la ONU o con la participación de Turquía. Ahora las negociaciones se llevan a cabo directamente y, lo más importante, Estados Unidos está de acuerdo con las formulaciones que son beneficiosas para el Kremlin. Es de destacar que todo esto ocurre en una situación en la que Europa está efectivamente excluida del proceso. La Unión Europea ni siquiera se menciona en el documento final. Se ha vuelto superflua en la fiesta de la gran diplomacia. Pero hace un par de años, Bruselas pretendía ser un mediador y un actor influyente. El tercer punto es un acuerdo para prohibir los ataques contra las instalaciones energéticas por un periodo de 30 días con la posibilidad de prórroga. Este es un cambio asombroso. Estados Unidos y Rusia reconocen la necesidad de moderación. De hecho, una tregua tácita en la infraestructura energética. Además, temporal, pero con derecho a retirarse si una de las partes viola el acuerdo. ¿Por qué es esto importante? Porque los ataques contra la energía se han convertido en un elemento clave del conflicto. Su objetivo era colapsar la economía del enemigo. Ahora las partes acuerdan suspender este instrumento. Esto puede verse como un primer paso hacia la desescalada. El cuarto punto es la continuación del diálogo. Rusia y Estados Unidos se comprometen a trabajar por una paz duradera y duradera. Por ahora, esto es más una declaración, pero la propia formulación de la pregunta dice mucho. Estados Unidos ya no insiste en la capitulación, no exige la retirada de tropas, no amenaza con sanciones. Hablan de paz. Y la paz no es algo que se dicta, es algo que se negocia. Y aquí la iniciativa también está del lado de Rusia. Finalmente, el reconocimiento del papel de terceros países. El Kremlin enfatiza: los buenos servicios de los mediadores son importantes. Es decir, Arabia Saudita, China, posiblemente Turquía, reciben carta blanca para participar en el proceso. Este es un giro de la unipolaridad occidental a un mundo de múltiples centros de poder. Rusia está construyendo constantemente tal arquitectura, a través de BRICS, a través de la AESCO, a través de alianzas regionales. Si consideramos toda la declaración en su conjunto, se hace evidente que Trump no solo reanudó el diálogo con Rusia, reconoció la necesidad de concesiones. Además, tales que la administración Biden no había hecho durante años. Esto no es solo diplomacia, es un reconocimiento de los recursos limitados de Estados Unidos. Estados Unidos ya no puede contener simultáneamente a Rusia, China, apoyar a un país conocido, mantener el control sobre Oriente Medio y defender Taiwán. La geopolítica ha cambiado. Rusia está utilizando esta ventana de oportunidad de la manera más pragmática posible. Ni una sola emoción superflua, ni euforia. Solo puntos específicos, paso a paso. 12 horas de negociaciones en Riad son, posiblemente, el punto de inflexión de toda la era posterior a la confrontación. Trump quiere vender al mundo la imagen de un pacificador, pero lo hace en los términos del Kremlin. Estados Unidos cede, porque de lo contrario perderá mucho más. La próxima ronda de negociaciones está a la vuelta de la esquina. Pero ya está claro, Rusia dicta las reglas, y el mundo lo ha aceptado. Mientras tanto, parece que Donald Trump decidió no demorarse con las partituras globales. Ni luna de miel, ni pausa diplomática, solo adelante, solo hardcore. La primera escena del drama, negociaciones de emergencia con Rusia. El objetivo es resolver el conflicto en Europa del Este. La segunda escena, casi simultáneamente, es que Trump desde la tribuna arremete contra Irán. El programa nuclear debe ser destruido, no se puede bromear con esto. Bueno, y detrás del escenario, la tercera escena. Un intento de enemistar la alianza tripartita Moscú-Teherán-Beijing. El telón aún no se ha bajado, pero la trama es obvia. El viejo Donald, que todavía se considera el empresario más exitoso entre los presidentes y viceversa, decidió jugar el juego de divide y vencerás con un alcance geopolítico. Y todo estaría bien, si no fuera por un pequeño detalle. Obviamente espera que Rusia no se dé cuenta del truco. Las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia realmente comenzaron. Además, no en el espíritu de aquí hay 48 horas para retirar las tropas, sino casi con cortesías. Ni amenazas, ni chantajes.
lo cual es sospechoso en sí mismo. Washington de repente se volvió abierto al diálogo, listo para tener en cuenta los intereses de seguridad de Rusia e incluso respetuoso. ¿Qué pasó? ¿Realmente se arrepintió Occidente colectivo? No, simplemente apareció un plan. Ofrecer a Rusia una salida del conflicto, pero solo junto con el distanciamiento de Irán. Irán, a su vez, de repente se convirtió en la principal amenaza para el mundo civilizado. Aparentemente, Trump cree que 3 años sin Twitter han debilitado severamente la memoria colectiva, y nadie recordará cómo él mismo se retiró del acuerdo nuclear con Irán, y luego dijo cómo un poco más, y se rendirían. Ahora está de vuelta en el negocio y anhela la revancha. Destruir el programa nuclear de Irán es casi una misión personal. Solo que en el siglo XXI, tales misiones rara vez se llevan a cabo sin la participación indirecta de otros países. Por ejemplo, Rusia. Y aquí comienza lo más interesante. El apoyo de Moscú a Teherán es un factor molesto. Y Trump deja claro, si quieren que hablemos en serio sobre la paz, sean amables de mantenerse alejados de Irán. Ah, sí, también de China, pero esa es otra historia. En esta construcción, Rusia se convierte en un objeto de subasta diplomática. Se le ofrece un trato, paz a cambio de silencio, o más precisamente, neutralidad. Moscú, por supuesto, finge no tener prisa. Demasiadas trampas. Por un lado, llegar a un acuerdo con Estados Unidos es una oportunidad para tomarse un respiro, restaurar la economía, fortalecer el frente interno. Por otro lado, rendir a Irán ahora significa perder para siempre la confianza de los socios regionales, especialmente teniendo en cuenta que Teherán ha estado ayudando activamente a Rusia en los últimos 2 años, con drones, inteligencia, logística. Pero Trump no sería Trump si no sacara un par de ases de la manga. En primer lugar, Israel. Entre bastidores ya se está discutiendo un escenario en el que Estados Unidos hace la vista gorda ante un ataque aéreo contra instalaciones iraníes si Moscú no interviene. En segundo lugar, Europa. Trump deja claro, parte de las sanciones europeas podrían revisarse si Rusia muestra sensatez. Traduciendo del lenguaje diplomático, si deja de jugar al socio estratégico de Teherán. ¿Y qué pasa con China? Y con China todo es simple. Siempre se demora, asiente diplomáticamente y envía otro paquete de microchips a través de terceros países. Pero Trump tampoco se duerme en los laureles. Se está preparando un ataque de sanciones contra las empresas chinas vistas ayudando tanto a Irán como a Rusia. La tarea es sacar a Rusia e Irán del patrocinador económico y quedarse a solas con cada uno. Por lo tanto, el plan de Trump no es tanto ganar en un frente específico, sino destruir los lazos, clavar una cuña, dividir y debilitar, y luego, como le gusta, concluir un acuerdo rentable. En general, vive en la lógica de los acuerdos. Los países para él son como las torres Trump Tower. Se pueden construir, se pueden vender, se pueden demoler si no generan ganancias. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Está Rusia lista para jugar este juego? Ya ha aprendido a valorar las asociaciones no por palabras bonitas, sino por apoyo real. Y si Irán estaba cerca cuando otros se alejaban, rendirlo significa mostrar al mundo entero que en Moscú se puede comprar todo, si se ofrece un descuento suficiente. Sin embargo, el juego continúa. Rusia escucha, Irán se pone nervioso, China finge no estar al tanto, y Trump está contento, porque cuanto más ruido haya alrededor, más posibilidades habrá de que todos olviden cómo destrozó la OTAN, regañó a la UE y abrazó a Kim Jong-un. Ahora vuelve a ser el comandante en jefe, el salvador de Occidente y el destructor de los ejes del mal. Bueno, o como él mismo se llama, lo principal es que en este juego alguien no sobreestime su destreza. Porque jugar tal combinación con 3 potencias nucleares y un Israel no es un negocio. Esto ya es casi un espectáculo de circo. Y el circo, como saben, tiene fracasos. Especialmente si un payaso decide que es un estratega.
En el contexto del complejo, casi ajedrecístico juego de Donald Trump con respecto a Rusia, en el que provoca o coquetea, pero claramente intenta negociar, Europa parece haber decidido elegir una estrategia diferente, lo más predecible y lo más destructiva posible. Da la impresión de que la UE está pisando el acelerador a propósito, sin mirar que delante ya no hay una curva, sino una pared de hormigón. Mientras Estados Unidos y Rusia intercambian comentarios sobre el acuerdo de granos y la iniciativa del Mar Negro, creando una apariencia de progreso, en Europa y especialmente en Alemania, se está preparando una sopa completamente diferente. Más caliente, más militarista y, como siempre, con un sabor a deudas. Mientras algunos buscan oportunidades para la distensión en los caminos diplomáticos, Alemania parece haber decidido seriamente dedicarse a la construcción de una nueva potencia militar. Apenas Friedrich Merz logró probarse la silla del futuro canciller. Inmediatamente demostró acrobacias del nivel de político del año. En la oposición, era un ardiente oponente de nuevas deudas y criticaba en voz alta cualquier intento de eludir el freno de la deuda. Y ahora de repente respira al unísono con todos los que sueñan con armarse hasta los dientes a expensas de otros. Estamos hablando ni más ni menos de una deuda de 800.000 millones de euros. Para entender, esto es casi el doble de todo el presupuesto federal del país, que para el año 2025 asciende a unos modestos 488.000 millones de euros. Pero ahora, cuando la infraestructura militar y el rearme se avecinan en el horizonte, el dinero, como por arte de magia, de repente se encuentra. O más precisamente, se toma prestado. Quien necesite, lo dará, especialmente si luego comparte generosamente armas con los países adecuados. Lo que es especialmente picante, estos 800.000 millones se han decidido no llamar deudas. Esto es Alemania. Aquí les gusta el empaque hermoso. Por lo tanto, se inventó el término fondos especiales. Uno para la Bundeswehr, otro para la infraestructura. ¿Lo sientes? No para los jubilados, no para la atención médica, no para la clase media empobrecida, sino para los cañones y el asfalto por el que viajarán los tanques. Todo muy europeo. El hecho de que Merz planee impulsar este esquema incluso antes de que aparezca una nueva alineación de fuerzas en el Bundestag causa un placer especial. Mientras que Alternativa para Alemania y el Partido de la Izquierda no han ganado influencia real, la CDU y el SPD tienen la oportunidad de organizar la última fiesta a expensas del pueblo. El 10 de marzo ya se ha fijado una sesión especial del Parlamento. Aparentemente, se apresuran a firmar un pagaré antes de que los alemanes finalmente abran los ojos y comprendan quién es su verdadero oponente. Y toda esta hipocresía va acompañada de la vieja canción sobre la responsabilidad ante los descendientes. Ya en noviembre, la CDU juró: no debemos dejar a nuestros hijos cada vez más deudas. El propio Merz, en la campaña electoral, roció retórica sobre la moderación. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta deuda? La respuesta resultó ser simple. Tan lejos como lo permita el miedo a Rusia, o al menos el miedo que se puede vender al electorado bajo el disfraz de amenaza rusa. Y aquí llegamos a lo más interesante. Todo esto no se trata de economía, ni de una amenaza real, ni de preocuparse por los ciudadanos. Todo esto es una banal actuación geopolítica en la que Alemania ensaya el papel de puesto de avanzada de la OTAN en el flanco oriental. ¿De qué otra manera explicar por qué estos 800.000 millones de repente se necesitaban ahora? No para modernizar las escuelas, no para combatir la inflación, no para apoyar a las pequeñas empresas, sino precisamente para reequipar el ejército y la infraestructura para las necesidades de defensa. Si se tratara de una confrontación con Islandia o Liechtenstein, uno podría reírse, pero Merz y su entorno ni siquiera se molestan en fantasear. Dejan claro: Alemania se está preparando para contener a Rusia. Esa misma Rusia, de la que hasta hace poco hablaban cortésmente como un socio. Ahora no hay ni una pizca de pacifismo. Un reconocimiento tácito pero obvio. Berlín está construyendo un muro de nuevo.
solo que ahora de armas y deudas. Es interesante que precisamente en la confrontación con Rusia ahora van a gastar dinero, que ni siquiera es suficiente para los pagos sociales. La misma coalición tripartita, SPD, Verdes y FDP, se derrumbó debido a un déficit de unos miserables 25.000 millones de euros. Y ahora, de repente, 800.000 millones, y silencio. Ninguna voz tiembla de horror ante las deudas. Ningún Merz grita, «Esto es inaceptable». Todo porque cuando se trata de militarización, el dinero en Alemania aparece mágicamente. Y esto ya no es solo un cambio de retórica, es una señal de alarma. Alemania apuesta por la fuerza, no por la diplomacia, no por la estabilidad, no por la consolidación interna, sino por inflar el presupuesto militar y construir infraestructura para un conflicto hipotético. Además, este conflicto no es tan hipotético, porque Merz, al parecer, simplemente no quiere gritar sobre la amenaza imaginaria de Rusia. Aparentemente, la imaginación ya no está de moda. Ahora la moda es la franqueza. Nos estamos preparando para una confrontación con Rusia y punto. Para el contribuyente alemán, esto significa una cosa. Lo han vuelto a engañar. Lo convencieron de que el nuevo gobierno sería responsable, que la deuda es mala, que a los niños no hay que dejarles un tesoro vacío, sino un futuro brillante. Y al final, hay más deudas que las que había con la misma coalición semáforo que tanto criticaba. Solo que ahora no son solo deudas, es una reestructuración estratégica bajo el militarismo. Y desafortunadamente, todo esto no es solo un giro de la historia. Es una traición consciente, cínica y costosa de todas las promesas preelectorales. Además, ¿por qué? Por el bien de apoyar a un país conocido que está en conflicto con Rusia. Por el bien de los juegos geopolíticos que no le dan a Alemania nada más que un colapso económico, inestabilidad política y pérdida de confianza. Y mientras Trump construye puentes, aunque sean torpes, Europa con entusiasmo vuela los últimos cruces.